Hola muchachos, soy el profesor Fernando y hoy vamos a avanzar el tema de trabajo mecánico. Es aquella magnitud física escalar, quiere decir que solamente es un número con su unidad, que físicamente nos representa el efecto de traslación producida por una fuerza al ser aplicada sobre un cuerpo, ¿no? Y acá vemos la imagen de una fuerza que produce el movimiento de este cuerpo y se está desplazando, ¿no? Entonces, si tú quieres saber el trabajo de esa fuerza, sería F multiplicado por el desplazamiento, ¿no? El trabajo de esta fuerza F es igual a la fuerza multiplicado por el desplazamiento, ¿no? Donde la fuerza se mide en Newton, esta fuerza se mide en Newton, donde el desplazamiento se mide en metros y W, que hemos quedado que era el trabajo, se debe medir en joules. Sigamos muchachos, vamos a ver los casos. Primer caso, si la fuerza está a favor del movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si es que el objeto se está moviendo para la derecha y hay una fuerza en la misma dirección, el trabajo de esa fuerza va a ser positivo. Y ya sabes la fórmula que es fuerza multiplicado por el desplazamiento. Ahora, ¿qué pasaría si es que la fuerza va en contra del movimiento? Por ejemplo, en este ejercicio, donde el objeto se está moviendo para la derecha y la fuerza está apuntando hacia la izquierda. Entonces, el trabajo de esta fuerza es negativo. Y la fórmula tú la conoces, que sería fuerza multiplicado por el desplazamiento. La tercera, si la fuerza es perpendicular al movimiento. Como te das cuenta, en esta imagen vemos que el objeto se está desplazando en el eje X, ¿no? Y hay una fuerza en el eje Y. En otras palabras, esta fuerza que es perpendicular, 90 grados con mi eje de movimiento, su trabajo debería ser cero. No te olvides eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no produce movimiento, entonces por ende no produce tampoco trabajo. ¿Ya? En el eje del movimiento solamente es el horizontal, en el eje Y no hay movimiento, por ende el trabajo de esa fuerza debe ser cero. Y por último, en el cuarto caso dice si la fuerza es inclinada con respecto al movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver que si hay una fuerza F, ¿no? Y un ángulo de inclinación en el eje del movimiento, vas a tener que utilizar esta fórmula, que es el trabajo de la fuerza es igual a F, ¿no? Que es la fuerza, multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación, multiplicado por el desplazamiento, ¿no? Es una fórmula fácil para poder resolver. Ahora, tú miras de dónde sale esta fórmula. Pues lo que he hecho es descomponer esta fuerza, ¿no? Como te das cuenta, lo puedo descomponer, lo puedo dividir en dos partes, una fuerza en el eje X y otra fuerza en el eje Y. Esta fuerza en el eje X, yo te enseñé que era F por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está al costado del ángulo tetita, ¿no? Te dije que te acordaras de esa mnemotecnia. Si este era coseno, este vector de acá que tú ves que va a punta hacia arriba debe ser seno, su complemento. Ahora, tú ya sabes que la fuerza que produce el movimiento, que va a favor del movimiento, es este F, coseno de teta, ¿no? Y este va a ser el trabajo positivo. Por eso le he puesto F por el coseno de teta, que es la fuerza, multiplicado por el desplazamiento. Y esta fuerza que es F por el seno de teta, ¿no? Entonces te das cuenta que es perpendicular al movimiento. Por ende, esta fuerza debería ser ¿cuánto su trabajo? Cero. Entonces, por ende, solamente la fuerza que me interesa sería F por el coseno de teta, que es la fórmula que estoy poniendo acá. Entonces empecemos con el ejercicio número uno. ¿Qué nos dice? A ver, calcular el trabajo efectuado por una fuerza de 60 newton que el muchacho aplica al bloque para moverlo 3 metros en dirección horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta personita está jalando a este bloque con una fuerza de 60 newton y lo está moviendo 3 metros en dirección horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues utilizar la fórmula de trabajo, porque es lo que te pide, ¿no? Ahí está, trabajo de la fuerza, de esta fuerza que es de 60 newton, que sería la fórmula F, que es 60, por el desplazamiento, que vale 3 por 60, 180 joules. Eso sería el trabajo de esa fuerza.
Ya está, muchachos, resolvamos el ejercicio número 2. En la figura, ¿qué trabajo hace F para transportar un maletín de 8 kilogramos si el hombre camina 10 metros? ¿No? Y esta es la fuerza, esta fuerza vertical que apunta hacia arriba, es esa fuerza que quiero saber cuánto trabajo realiza. Entonces tienes que saber para dónde es el movimiento. En este caso el movimiento es horizontal y esta fuerza es vertical. Quiere decir que esta fuerza es perpendicular a la línea de movimiento, al movimiento. Entonces, por ende, el trabajo tiene que ser cero, ¿no? Entonces el trabajo de la fuerza F es cero por ser perpendicular al movimiento. No te olvides. Sigamos con el ejercicio número 3. Y nosotros, ¿qué nos dice? Calcular el trabajo de la fuerza F para desplazar el cuerpo a una distancia de 10 metros. No hay fricción, no hay rozamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar la fórmula de trabajo para fuerzas inclinadas, ¿no? Con un ángulo de inclinación con respecto a la línea de movimiento. Entonces el trabajo de la fuerza es igual a F por el coseno de teta multiplicado por el desplazamiento. Ahora, la fuerza nos dice el problema que vale 8 por el coseno. Y el ángulo tetita es el ángulo de inclinación, 60, por el desplazamiento que es 10 metros, ¿no? Entonces, coseno de 60, un medio. Ahora comienzas a simplificar. Mitad 1, mitad de 8, 4. 4 por 10, 40 joules. Entonces la respuesta del trabajo de esta fuerza debería ser de 40 joules, ¿no? Ejemplo número 4. Dice calcular el trabajo de la fuerza F. El cuerpo se desplaza 5 metros en la dirección de la fuerza R. O sea, se está moviendo el objeto, dice, en la dirección de R. O sea, hacia la derecha se está moviendo el objeto. Todo se está moviendo hacia la derecha. Ahora, lo que tenemos que recordar es que vamos a utilizar la fórmula. Trabajo es igual a fuerza por distancia, pero la fuerza que nos pide saber cuánto es el trabajo va en contra del movimiento. El objeto se mueve para la derecha y la fuerza, este F, vale 10 newton, que va en sentido contrario. Entonces le vas a poner menos, porque el trabajo es negativo, menos 10, multiplicado por el desplazamiento, que vale ¿cuánto? 5. Ahí está. Ahora 10 por 5, 50 joules negativo, porque va en contra del movimiento. Ahí está la respuesta. Resolvamos el último ejercicio, el ejemplo número 5, calcular el trabajo total o trabajo neto. El cuerpo se desplaza a una distancia de 4 metros, ¿no? Y te dan esta imagen. ¿Qué tenemos que hacer cuando te pidan trabajo total, ¿no? El trabajo de todo el cuerpo, ¿no? O llamado trabajo neto. Vas a tener que utilizar esta fórmula. El trabajo neto es igual a la sumatoria de fuerzas multiplicado por el desplazamiento. ¿Y por qué utilizo esta fórmula que solamente ha variado esto que es la sumatoria de fuerzas, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a hallar el trabajo de todo el cuerpo. Y a veces el cuerpo va a tener varias fuerzas. Por ende, vamos a tener que sumar esas fuerzas, ¿no? Ahora, tú ya sabes que las fuerzas son positivas si es que van a favor de el movimiento y son las fuerzas negativas si van en contra del movimiento porque generan trabajo negativo, ¿no? Ahí está. 10 y lo multiplicas por el desplazamiento que es 4, ¿no? Ahí está, entonces sería 30 menos 10, 20, 20 por 4, 80 joules. Entonces el trabajo neto de todo el cuerpo es de 80 joules. Respuesta a la A.